iglesia que fue hermosa, fue necesaria y alentadora también. Te rogamos ahora, Padre, ya que nos has hablado todo este fin de semana, que lo sigas haciendo hoy, Señor. Ayuda a nuestro hermano, bendícelo, úsalo, Padre, que haya una palabra fresca para nosotros y que podamos entender lo que tú esperas de nosotros como hispanos aquí en París, para dar luz a esta ciudad, luz a este país. Oh Dios, rogamos como iglesia. Tu iglesia vive por tu palabra. Danos vida hoy. Esperamos en ti, en tu bondad y en tu fidelidad. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Hermano, adelante. Bendiciones, qué gran gozo es estar aquí en medio de ustedes. Como sabrán, vengo de 7,000 kilómetros donde hace muchísimo calor y ahora de pronto me he encontrado con este clima frío. Para mí es fríísimo y eso como no supe manejarlo, entonces me ha afectado la garganta. Pero la calidez del amor de cada uno de ustedes en esta iglesia ha sido como un bálsamo para mí y nos ha bendecido en este tiempo tantísimo que estamos totalmente en deuda con ustedes. Y les agradezco el que me permitan presentar, exponer esta porción de la palabra de Dios. Y para eso les pido que me acompañen a Mateo capítulo 28, el último capítulo del Evangelio de Mateo. Según dice en Génesis, Dios creó todo el universo, todas las galaxias, cada uno de los planetas, cada una de las cosas que existen por su palabra, sencillamente por su palabra. Y esa misma palabra la vamos a leer ahora. Con el mismo poder que tuvo aquella para crear, es el mismo poder que tiene para transformar nuestros corazones. Dice la palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje es el que se conoce popularmente como la Gran Comisión. En ninguna parte de la Biblia dice la Gran Comisión, y este es un título muy extraño, puesto que esta no fue la más grande comisión que el Señor les asignó a sus discípulos, y tampoco fue la última. Este título de la Gran Comisión, no se sabe quién se lo puso, pero se empezó a usar a partir de los 1800, cuando Hudson Taylor lo hizo popular. Pero quiero llevarlos a esta escena. Esta no es la escena en la que Jesús fue elevado al cielo, la que todos conocemos. No, esta es otra escena. Recuerden, aquella fue en el Monte de los Olivos, que está en Jerusalén. Aquí estamos en Galilea, Judea, luego está Samaria más al norte, y más al norte entonces está Galilea. Esta escena se da en un monte en Galilea, y es
una cita que ya el Señor los había, bueno, ya los había citado anteriormente. En su palabra les había dicho, nos vamos a encontrar en Galilea cuando yo resucite. Pero yo no recuerdo cuál fue esa escena. Es que eso se dio en Mateo 26:32. Lo que pasa es que el Señor, desde que dijo eso, inmediatamente ahí salió Pedro y dijo, yo nunca te voy a abandonar. Porque el Señor dijo, ahora me van a abandonar, pero nos vamos a encontrar en Galilea cuando yo resucite. Y entonces Pedro salió con que yo nunca te voy a abandonar. Y ahí fue que el Señor le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces hoy, tú me vas a negar 3 veces. Entonces, este hecho es tan importante que opacó lo de la cita. Pero bueno, ¿quiénes estaban en esa escena? Porque aquí dice, algunos dudaron y ya Judas no estaba ahí. Entonces estaban los 11 y todavía algunos dudaron. Yo pensaría que uno dudaría, Tomás, pero aquí dice algunos. ¿Y por qué hubo más discípulos que dudaron? No. Lo que pasa es que este pasaje es aquel pasaje que dice Pablo, que el Señor se apareció a 500 personas. Es que entonces ahora hay una multitud. Ya estamos viendo que estamos en un monte en Galilea, y están los apóstoles, 11, pero hay más de 500 personas. Entonces dice, algunos dudaron. Bueno, entonces sí ya va teniendo sentido que algunos duden. ¿Y por qué algunos dudaron? Bueno, tal vez es porque estaban muy lejos y no podían ver. Pero aunque estuvieran cerca, estamos hablando del milagro más grande que ha acontecido en toda la historia de la humanidad. La última vez que ellos habían visto a este hombre, él estaba clavado en una cruz, sangrando, había sido masacrado. Sin embargo, ahora él está resucitado. Cualquiera duda, ¿será él realmente? Se entiende que se dude. Pero cuando veamos el transcurrir de este mensaje, vamos a ver más adelante que no podemos dudar. Ninguno de nosotros podemos dudar de Cristo, de las cosas que Él plantea en este pasaje. Entonces, yo quiero que me permitan leer nuevamente el pasaje. Y quiero que afinen el oído y vean si ustedes les llama algo la atención, así como me llamó a mí. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué fue lo que me llamó la atención aquí? Toda, todas, todo y todos. ¡Wow! Hay 4 todos aquí. 4 todos. Toda autoridad. Todas las naciones. Todo lo que yo os he enseñado y todos los días. El Señor está haciendo aquí, hablando en grande. No está hablando de detallitos. Está hablando en grande, y esa es la majestuosidad de este pasaje realmente. Y esos 4 todos son la estructura del mensaje que quiero traerles. Quiero hablarles de cada uno de esos 4 todos. Y vamos a empezar con toda autoridad. Quiere decir el Señor, todo poder, todo título de propiedad, todo dominio, todo. Para nosotros es difícil entender qué significa todo, ser dueño de todo, porque es que nunca en la historia ha habido un hombre que sea dueño de todo. Han habido hombres que han sido dueños, emperadores de grandes terrenos,
pero aquí estamos hablando de todo. Entonces nos es muy difícil entender. Y para hacerlo más complicado, dice él, todo en la tierra y en el cielo también. Así es la grandeza de nuestro Señor. Él es dueño de todo, incluyendo, Él es dueño de París. Él es dueño del área donde tú vives, del área donde tú trabajas, de cada una de las cosas, de cada una de las personas con quien tú te relacionas. Él es la autoridad sobre todo. Él tiene el dominio sobre todo. Él es el dueño de todo. Aunque no lo reconozcan, aunque no lo reconozcan, eso no quiere decir que Él no lo sea. Es como que yo diga de repente, bueno, ya yo no quiero seguir siendo ciudadano dominicano y entonces viviendo todavía en mi país, entonces yo no me voy a someter a ninguna de las leyes, ni voy a usar el dinero de aquí, ni voy a obedecer nada de lo que está establecido aquí. ¿Saben cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser una catástrofe para mí. Así va a suceder con todos aquellos que no están dispuestos a someterse al dominio del dueño del cielo y de la tierra. Nuestro Dios es digno. Él es digno. Es inmenso. Yo no puedo describirlo. Tú no puedes describirlo. Escapa de nuestro entendimiento. Por eso yo quiero leerte algunos pasajes de hombres de Dios que lo han pretendido describir. Oigan lo que dice Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, esto lo escribió 500 años antes de Cristo. Dice él, seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¡Wow! Glorioso. Aún sin conocerlo, eso fue la revelación de Dios para el profeta Daniel. Pero hubo alguien que sí lo conoció. Fue el apóstol Pablo. Pablo escribió esto hace 2000 años. Y está en Filipenses 2:9. Dice Pablo, por lo cual también a Cristo Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Glorioso es nuestro Señor. Y aún un pastor que murió en el año 2000 lo describió de una manera hermosa, y todavía le queda corto, pero no quise dejar de traerte esta porción que este pastor de San Diego escribió hace unos pocos años. Y dice él, me gustaría describírtelo, pero él es indescriptible. Es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin él, no puedes vivir sin él. Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia. Su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Él suple de fortaleza a los débiles, está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. Me pregunto, ¿lo conoces? Ese es mi Rey. Amén y amén. ¿Cómo describir la grandeza de
nuestro Señor Jesucristo, aquel que tiene dominio de todas las cosas. Esa autoridad le da derecho sobre ti y sobre mí. Pero también con esa misma autoridad, Él nos la ha delegado a nosotros, a ti y a mí, para que le obedezcamos. Él nos ha dado de su poder. Ahora los discípulos no van por cuenta propia en este pasaje. Ahora, igual que tú y yo, no vamos por nuestra cuenta. Ahora vamos a nombre del Rey a hacer la obra. ¿Y dónde van los discípulos? ¿Y dónde vamos nosotros? Segundo todo a todas las naciones. Dice el pasaje: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Yo veo 4 verbos aquí. El verbo id, haced, bautizándolos y enseñándoles. Son 4 verbos. Como ustedes saben, los verbos están en diferentes modos. Y hay un modo que se llama imperativo. Cuando yo me encuentro un verbo en modo imperativo, significa que me está dando una orden. Por ejemplo, tomemos la palabra vengan. Si yo digo vengan ahora, es muy diferente a que yo diga me avisan cuando vengan. Vengan ahora está en imperativo. O sea, yo estoy recibiendo una orden. Entonces, de estos verbos hay uno que está en imperativo. Y cada uno de nosotros pensaría, seguramente es id. Pero no. Id, a la orden que el Señor nos está dando aquí, no es que vayamos a un lugar, sino que la que está en imperativo es haced discípulos. A ti y a mí, Él nos está dando la orden de que hagamos discípulos. ¿Y a qué viene el id entonces? El id, realmente la mejor traducción es donde sea que ustedes vayan. Donde sea que ustedes vayan, hagan discípulos y bautícenlos y enséñenles. Esas son las 4 instrucciones que están aquí. Aquí no está hablando a misioneros. Perdón. Aquí le está hablando a cada uno de nosotros. A algunos les tocará estar en México, a otros nos tocará estar en Dominicana y a ustedes les toca estar en París. Dios los ha traído a ustedes a este lugar con un propósito. No es con el propósito que tal vez muchos de ustedes piensen, tal vez para tener un mejor trabajo, tal vez para vivir más cómodos en una ciudad hermosa, tal vez por diferentes razones. No. Dios a cada uno de ustedes los ha colocado aquí con el propósito de que ustedes hagan discípulos. Pero es que yo pensaba que eso era solamente para pastores o solamente era para misioneros. No lo es. Esa orden es para todos nosotros. ¿Y qué es lo que se me ordena? Discipular, hacer discípulos. Hacer un discípulo es mucho más que hacer un miembro de la iglesia. Yo voy a buscar a alguien y lo voy a invitar a la iglesia. Ya, lo hice discípulo. No. O que otro lo haga discípulo. No. No se trata de eso. Un discípulo se apega a su maestro. Un discípulo se identifica con su maestro, aprende de él y vive con él. Pero mejor no me escuches a mí y vamos a ir a la palabra, a ver qué dice el mismo Señor sobre lo que es un discípulo. Lucas 14 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida,
no puede ser mi discípulo. Wow. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. El Señor está hablando aquí palabras serias, palabras grandes. Pero fíjense que el Señor no está hablando aquí, el pasaje no nos habla de ser discípulos, sino de hacer discípulos. El ser discípulo se sobreentiende que yo debo ser un discípulo, pero yo estoy llamado a hacer discípulos. Y el verbo discipular en griego es muy rico y tiene varias ideas, nos ilustra varias ideas, que no, diferente al español. Incluye el concepto de persuadir a una persona, de convencer a una persona, de hacerlo confiar, de que esa persona pueda contar con algo, que esa persona tenga la certeza de algo. De eso se trata, hacer discípulos. Tristemente, en la mayoría de las iglesias, los miembros entienden que esa es labor del pastor o de algunos que son espiritualmente superiores, pero no es así, de ninguna manera. Entonces esas iglesias le dejan todo el trabajo al pastor o a los diáconos. Incluso yo puedo traer una persona y decirle, mira, él es el pastor, como que entiéndanse. No es así. No se trata de ser espectadores de lo que pasa. Cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia. Y cuando para las iglesias el discipulado no es algo que sucede de vez en cuando, sino que sucede siempre, entonces esa iglesia crece sana. Y el Señor se encarga de bendecir entonces a esa iglesia de diferentes maneras. Esto tiene que ser algo normal, no algo especial. Oigan lo que dice Efesios. Esto sí me llama mucho la atención. Efesios 4, 11 y 12. Y Él, hablando de Jesucristo, le dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, oye esto, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Te lo voy a leer en otra versión, te lo voy a leer en la nueva versión, en la NTV. Dice el mismo pasaje: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Es que Dios ha dado pastores y maestros a la iglesia. ¿Tú sabes para qué? Para que te edifique a ti, para que tú hagas la obra, no para que se la dejes a ellos. Entonces, cada uno de nosotros está llamado a edificar, a hacer discípulos. Y entonces, ¿cómo yo puedo hacer? Yo tengo que prepararme para, en el seminario o algo así, para ser discípulos. Claro que no. La Biblia nos enseña cómo hacernos discípulos los unos a los otros. Déjame leerte unos cuantos, te voy a dar un paseo por el Nuevo Testamento para que tú puedas ver qué nos enseña la Biblia sobre tratarnos los unos a los otros. Ajústate el cinturón porque voy a ir un poco rápido. Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Efesios 4:2 y 32, soportándoos los unos a los otros. Ese sí es importante. Soportándonos los unos a los otros en amor, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Sed más bien amables unos
con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Santiago 4:11, no habléis mal uno de los otros, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Hebreos 10:24, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Pero no es tan, para lo que hemos leído no se necesita preparación teológica, es simplemente amar al otro, decidirse a obedecer al Señor. Y déjame seguir, Primera de Tesalonicenses 5:11, alentaos los unos a otros y edificaos el uno al otro. Santiago 5:16, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros. Primera de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú has recibido un don especial, cada uno de ustedes, sea de misericordia, sea de generosidad, sea de hospitalidad, sea de muchísimas cosas. Úsalo como un buen administrador, sirviendo uno al otro. Romanos 12:10, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Y finalmente, dice el mismo Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos, en esto conocerá París, que ustedes son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¡Wow! ¿Se fijan lo que el Señor está diciendo aquí? Es que en la manera en que nosotros nos tratamos, nos edificamos, nos amamos el uno al otro en la iglesia, los otros van a ver que ciertamente nosotros somos sus discípulos. Nosotros le damos la gloria a Dios, nosotros hacemos famoso a Dios cuando hacemos discípulos. De eso se trata, hermanos. Ahora, antes de que se te vaya a olvidar esta lista, yo me apresuro a entrar al tercer todo. Todo lo que yo os he mandado. Esto no se trata de escoger cosas, mandamientos de Dios, de sus ordenanzas. A mí me gusta esto, pero yo para esto, yo no doy, esto no es lo mío. No, aquí dice todo lo que yo os he mandado. Nosotros somos los siervos. Nosotros somos, el Señor es quien decide, es quien manda. Y Él nos ha mandado a hacerlo. Nosotros como siervos no podemos decir, bueno, voy a ver, yo voy a tratar. No. El Señor nos ha mandado y nos ha dado su poder. Esto no es un buffet donde yo digo, este me gusta, voy a tomar este. No. Todo lo que yo os he mandado. Y Dios es consistente. Esto de estos mandamientos, de llevar a cabo todos sus mandamientos, no es nada nuevo. Fíjense lo que Dios le dijo a Josué. Josué capítulo 1. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés. Toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que te cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Dice el Señor, enseñándoles a guardar todas las cosas. Enseñándoles. El Señor quiere
que tú enseñes con tu ejemplo. Siempre recuerdo aquella ilustración que le sucedió a un amigo, que él iba en un camino, una carretera allá en Santo Domingo, iba a un lugar y no sabía cómo llegar, y de repente estaban unos campesinos caminando y él se detuvo a preguntarle: ¿cómo llego a tal sitio? Y entonces el campesino les dijo: siga adelante 2 kilómetros, y entonces en 2 kilómetros doble hacia la izquierda. ¿Se fijaron? Doble hacia la izquierda, pero esta es la derecha. Bueno, por lo menos para ustedes estamos al revés, pero él le hizo seña con la mano hacia la derecha, pero le dijo que doble a la izquierda. ¿Dónde ustedes doblarían? Yo doblaría hacia donde él señaló. Y eso nos muestra, hermanos, que lo que nosotros hacemos es mucho más importante de lo que nosotros hablamos. Nosotros estamos llamados a mostrar a Cristo. No solamente hablar de Cristo y de la Biblia, lo cual está muy bien, pero es que nuestras vidas reflejen eso delante de nuestros amigos, delante de nuestros hijos, delante de nuestros jefes, delante de nuestros compañeros de trabajo. De eso se trata, de mostrar a Cristo, de hacerlo famoso con mi vida, no solamente con mis palabras. Entonces, enseñar es dar el ejemplo, dar guía, demostrar algo. Y eso es lo que el Señor dice. El Señor dice: enseñándoles a guardar todas las cosas, todo lo que yo os he mandado, Fíjense que no dice enseñándole todo lo que yo he mandado. No. Enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Es muy diferente. Todo lo que yo os he mandado. Sus promesas, sus milagros, sus advertencias, sus enseñanzas, lo que Él enseñó sobre la oración, lo que Él enseñó sobre la confianza en Dios, sobre el perdonar, sobre los enemigos, sobre hacer tesoros en el mundo. Todo Él quiere que le enseñemos a todas las personas todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y también dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí me quiero detener un poquito. ¿Qué significa en el nombre? El Señor Jesucristo dijo: todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué promesa nos da el Señor! Pero yo oro en el nombre de Jesús. Yo siempre termino todas mis oraciones diciendo: en el nombre de Jesús, amén. Pero no se me da. ¿Y por qué? Y yo veo que todo el mundo termina las oraciones en el nombre de Jesús. Es que no se trata de, cuando hablamos de en el nombre de Jesús, orar en el nombre de Jesús no quiere decir que yo voy a decir en el nombre de Jesús, amén, como si fuera cambio y fuera. No. En el nombre de Jesús significa como si fuera Jesús que lo estuviera pidiendo. Déjenme ponerle un ejemplo. Digamos que ahora, cuando estábamos cantando, viene un señor aquí y me dice, Robbie, un señor que yo no conozco, me dice: Robbie, que dice Samuel que le mande 100 euros, que él te los va a devolver dentro de un rato. Yo diría: ¿qué? Samuel no diría eso. Samuel vendría aquí mismo y con mucha pena me pediría 100 euros, pero no con ese descaro. Entonces, eso no fue Samuel que lo dijo. Ese señor no está hablando en el nombre de Samuel, porque yo conozco a Samuel y conozco que él es un hombre prudente. Entonces, eso es una imprudencia y eso no sería en el nombre de Samuel.
Así mismo pasa con Cristo. Cuando Él nos dice que todo lo que nosotros pidamos, como si fuera Él que lo estuviera pidiendo, Él lo va a hacer. Por eso cuando yo pido por ganarme la loto en el nombre de Jesús, Él no me lo da, porque eso no es algo que Él hubiera pedido. Pero todo aquello espiritual, todo aquello que Él ha mandado, todo aquello que es conforme a su corazón, que nosotros pidamos, entonces Él lo va a hacer. Seguro que lo va a hacer porque Él se ha comprometido a hacerlo. No quiere decir que lo va a hacer inmediatamente, lo va a hacer en su tiempo, porque Él es mucho más sabio que yo, mucho más sabio que yo. Yo quisiera que lo haga de una vez y lo que yo quisiera, pero no es así. Él en su amor sabe que no nos conviene eso, pero esas cosas que son en su nombre, Él las va a hacer. Seguro que las va a hacer, pero las va a hacer en su tiempo, cuando más me convenga. Entonces aquí está hablando, ahora cierro el paréntesis, y dice que hagamos discípulos, que le enseñemos todas las cosas que Él ha mandado y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como si fuera la Trinidad que los está bautizando. Eso es glorioso, nos ha dado a nosotros, nos ha dado a la iglesia esa potestad de bautizar a una persona en el nombre de Dios. Y finalmente, el cuarto todo, aquí dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Wow. Perdón. Esto no es una promesa. Esto es una certeza. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. No importa si tú tienes mucha fe, no importa si tú tienes poca fe, Él está contigo siempre. No importa si tú sientes que Él te ha abandonado, no importa si tú ves que alrededor de ti todo parece negar a Dios, todo parece estar en contra de Dios, como que no hay rastro de Él por todo París. Él ha dicho que está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero volviendo un poquito hasta al punto anterior, porque yo me quedé con la duda, pero ¿cómo yo voy a enseñar todo lo que Él ha mandado? ¿Cómo yo voy a recordar todas las cosas que Él ha mandado? Precisamente esto es lo sobrenatural de este pasaje. Esto es lo grande de este pasaje, que Él ha prometido estar con nosotros. Y cómo Él ha prometido, si recuerdan en Juan 14:26, el Señor dijo que yo me voy, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Wow! Eso es maravilloso. Dios está con nosotros porque el Espíritu Santo ha venido a vivir, a morar en el corazón del creyente, y Él se va a encargar de acordarte todas las cosas y te va a enseñar y te va a recordar todo lo que Él nos ha dicho. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, extraordinario. Entonces tú sí puedes hacer la obra, porque es que Dios está viviendo en ti. Hermanos, todos los libros religiosos del mundo nos dan, todas las religiones del mundo nos dan mandatos de cómo hacer para yo estar bien con ese Dios. Y mientras más cosas bien yo hago, entonces mejor estoy con ese Dios. El cristianismo es totalmente diferente, porque ya Dios hizo toda la obra por nosotros. Toda la obra por nosotros. A nosotros lo que nos toca es responder a eso, pero no porque nosotros hagamos buenas obras vamos a ganar más salvación o menos salvación. No se trata de eso. Todas las religiones se esfuerzan por eso. El
el católico, por ejemplo, para él, si yo voy frecuentemente a misa, si yo doy limosna, si yo me confieso regularmente, entonces yo soy un buen católico. Pero igual para el musulmán, si yo guardo el Ramadán, si yo hago mis oraciones a mi tiempo, entonces voy a ser un buen musulmán. Pero el cristianismo no es así. Toda la gloria es de Cristo, porque ya Él hizo toda la obra por nosotros. De hecho, Dios preparó nuestras buenas obras desde antemano, para que nosotros anduviésemos en ella. Pero a nosotros nos toca procurar, tratar de ver, tratar de entender cuáles son esas buenas obras que Dios preparó para mí y no negarme a ella. Dios las preparó, pero me dio la capacidad de yo no hacerlas. Pero en mi agradecimiento por la grandeza de Dios, yo debo procurar hacer esas buenas obras que ya Él preparó de antemano. En la Biblia, déjame entrar un poquito de teología. En la Biblia nosotros encontramos imperativos e indicativos. Suena raro, pero se lo voy a explicar muy sencillamente. Los imperativos son aquellas cosas que Dios nos manda hacer. Pero los indicativos es la información que Él me da antes de darme un imperativo. Y eso es glorioso. Oigan lo que dice Primera de Pedro 5, 6 al 7. Echando sobre Cristo toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Wow! ¿Por qué se me manda a no estar ansioso? ¿Y por qué se me manda a echar sobre Él toda mi carga? Porque es que Él tiene cuidado de nosotros antes de yo echar mis cargas sobre Él. Efesios 4:32. Más bien sed amables unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Dios me manda a perdonar a mi hermano. Así de fácil. No, es que ya Él me perdonó. Ya Él me perdonó antes. Entonces, fíjense cómo está el imperativo, yo perdonar a mi hermano, pero está el indicativo, así como Cristo me perdonó. Y así vemos en la Escritura constantemente indicativos e imperativos. Dios no es un Dios que nos manda a hacer las cosas. Mira, ve a hacer esto, como Faraón le mandó a los judíos, que ahora debían hacer más ladrillos, pero Él no le iba a dar más material. Ellos debían hacer el doble de esfuerzo. Ese es un hombre malo. Pero Dios no es como Faraón. Dios nos da el poder primero y luego nos manda. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, eso es maravilloso. Se nos manda a amar a Dios, porque que ya Él nos amaba desde mucho antes. Entonces, este pasaje que estamos estudiando, el final del libro de Mateo, es el indicativo de todos los indicativos. Aquí se nos está enseñando, se nos está mandando, claro, y donde sea que vayamos a ser discípulos y enseñarle todas las cosas, pero porque ya Él nos dio el poder a nosotros. Hermanos, Dios nos ha hecho parte de un proyecto, como si fuéramos socios, parte de un proyecto que es demasiado grande. Es el proyecto más grande de la historia de la humanidad. Y Dios te ha hecho a ti parte de Él. Y te está llamando, te está invitando a ser parte de Él. Y eso es maravilloso. Déjame contarte lo que pasó en el libro de los Hechos. En el capítulo 10 hay un jefe del ejército que se llama Cornelio.
Cornelio, él no es creyente, pero él está orando. Él estaba orando y de repente a Cornelio se le aparece un ángel y le dice: oye, Cornelio, en el pueblo de Jope hay un hombre en la casa de Simón Curtidor. Mándalo a buscar que él te va a hablar algo. Es una revelación extrañísima. Extrañísima es esa revelación. Pero Cornelio dice, como era un hombre piadoso, oraba sin ser creyente. Él dice, bueno, si se me apareció un ángel, yo voy a mandar, y manda a un grupo de soldados a buscar a ese hombre que se llama Pedro, que está en la casa de Simón Curtidor. Recuerden, a todo esto, los judíos y los gentiles no se hablan, y hasta este momento el pueblo de Dios era exclusivamente los judíos. Y entonces Pedro le está predicando a los judíos, le está enseñando sobre Cristo. Pero Pedro está en casa de Simón Curtidor. Imagínense que Cornelio manda a sus soldados: ¿dónde está Pedro? Que venga, nos lo llevamos. Mira, pero un momentico. Por su parte, Pedro se pone a orar. Y adivinen qué, se le aparece otro ángel y le dice: Pedro, te van a venir a buscar para que vayas donde Cornelio, a 50 kilómetros de aquí, y yo quiero que tú le prediques. Él es un gentil, pero yo quiero que tú le prediques. Pedro dijo: wow, ¿cómo puede ser esto? Y efectivamente se aparecen los soldados, vienen a buscar a Pedro, y Pedro naturalmente dice: bueno, sí, vamos. Se aparece Pedro en la casa de Cornelio, le predica a Cornelio, y se convierte Cornelio, se convierte toda su familia, y se convierte todos sus sirvientes. ¡Wow! Eso es maravilloso. Pero, ¿y no hubiera sido más fácil que el ángel le predicara a Cornelio y ya nos evitamos todo esto? No, porque es que Dios quiere hacernos parte del plan. Él no nos necesita, pero Él te quiere a ti y a mí, involucrados, cada uno de nosotros, involucrados en este proyecto maravilloso que es el reino de Dios. Es un proyecto que nos queda demasiado grande, pero Él nos ha llamado a ser. Dios te ha entregado a ti y me ha entregado a mí el ministerio de la reconciliación. Tú eres un ministro de reconciliación. Oye lo que dice 2 Corintios 15, 19 al 20. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, por medio de ti, como si Dios rogase a la gente. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es que esto es maravilloso. Dios te ha entregado a ti el ministerio de la reconciliación y es como si Dios rogara por medio de ti. Dios no tiene que rogarle a las personas, pero es como si Él rogara: reconcíliense con Dios. Y París está enemistado con Dios y te ha entregado a ti. Él quiere reconciliar a París y te ha traído a ti a este lugar, no por las razones que tú pensabas. A ti te ha traído como ministerio de reconciliación. Esta ciudad, una de las más importantes del mundo, la ciudad luz, dice la palabra que yo quiero que ustedes brillen como luminares en el mundo. Ustedes sean las luces de París. Esas luces que la gente dice: wow, qué hermosas las luces de París. Dice la Biblia que ustedes son la luz de París. Esta es una ciudad que está en tinieblas
por más luces hermosas que tenga, ustedes son la luz de París. A eso te ha traído Dios aquí. No nos podemos acomodar a París. No nos acomodemos al mundo. Nosotros somos diferentes. Ustedes no han venido a trabajar aquí. Claro, Dios quiere que ustedes le glorifiquen en su trabajo. Ustedes viven en París, pero no son de París. Ustedes, así dijo el Señor del mundo. Vosotros estáis en el mundo, pero no son del mundo. Abraham, yo no sé las razones por las cuales tú viniste aquí, pero no dudo que la belleza de la ciudad haya sido por lo menos poquito de algo que te haya entusiasmado para venir, como me hubiera entusiasmado a mí. Lo mismo le pasó a Lot. No sé si recuerdan, el sobrino de Abraham. Ellos andaban juntos y tuvieron algunos problemas hasta que llegó un punto que le dijo Abraham a Lot, bueno, Lot, tenemos que separarnos. Escoge tú, Lot, donde tú quieras. Y Lot miró alrededor y vio el valle de Sodoma y era hermoso, hermoso. Y Lot dijo, no, este es mi lado. Y se fue hacia aquel lado y se asentó con toda su familia y todas sus riquezas en Sodoma. No le tengan miedo al nombre de Sodoma, porque saben cuál fue el resultado. Pero Sodoma era hermosa, una ciudad hermosa. Pero ¿saben cómo vivía Lot? Oigan lo que dice segunda de Pedro 7:8. Si Dios rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía con ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos. Hermano, hermana, tú vives en este lugar hermoso, pero tú vives angustiado por las cosas que tú escuchas. Así vivía Lot también. Y Dios le llama el justo Lot. Él vivía en ese lugar, pero dice aquí que por lo que él veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma atormentada por sus hechos inicuos. Asimismo ustedes viven de esta manera, pero ustedes viven en París, pero no son de París. Ustedes son la luz de París. Dios los ha traído a eso. Entonces, esta encomienda que tú me estás diciendo, tú estás poniendo demasiado carga en mí, porque es que tú no sabes lo que es vivir aquí. Aquí las leyes son contrarias, aquí las leyes me lo impiden. Claro, yo no quiero poner más carga en ti. Yo quiero que tú entiendas sencillamente quién tú eres y qué tú haces aquí. Debes actuar con prudencia, debes actuar con sabiduría, pero sobre todo debes actuar con amor. Ama a las personas de París, ámalas y muéstrales a Cristo, no con tus palabras, sino con tus hechos. Yo quiero que volvamos a aquella montaña. Vamos a volver a aquella montaña en Galilea. E imagínate, si para ti esta encomienda que yo te estoy dando es demasiado difícil, ¿qué sería para ellos? ¿Tú te imaginas? Ahí no había nada, ahí no había recursos, ahí no había comunicaciones, ahí no había poder, ahí no había nada tenían ellos. Pero ese grupito entendió que ellos no iban por su cuenta, no era con sus recursos, ellos iban con el poder del Espíritu Santo a hacer la obra. Y ese grupito transformó al mundo, porque eran muy inteligentes, no, por el poder de Dios. Y eso se trata, hermanos. Fiel es el que os llama y Él también lo hará.
dice la palabra. No se trata de ti. Eso que hicieron ellos ha seguido, ese grupito ha seguido sucediendo durante toda la historia. Y Dios te está mandando hoy a que tú seas parte, a que tú seas parte de la historia, a que tú seas parte de ese plan. Y recuerden, en aquella montaña, algunos dudaron, pero cuando recibieron este mensaje, el cual hemos visto hoy, si alguno de ellos ha seguido dudando, realmente es condenable, porque que Dios les ha mandado en su nombre y les ha dado su poder. Igual a ti, no dudes, no dudes. Dios te está llamando y tú eres un privilegiado de estar aquí, de estar en este lugar. No porque la ciudad sea tan hermosa, sino porque el Rey de todo el universo, ese de quien hablamos, te ha puesto a vivir en este lugar y va a llevar a cabo su plan a través de ti. Y en su nombre te ha revestido de todo poder y ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga en gran manera y que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Damos gracias a Dios y al hermano que nos ha dado su palabra. Vamos a terminar nuestro culto. Le pido que se ponga en pie, por favor. Vamos a orar juntos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella nos alienta, como decía tu siervo, Señor, que de la misma manera que hay imperativos, también hay indicativos, Señor. Tú nos mandas, pero tú nos acompañas. Tú nos diriges, tú nos ayudas. Gracias, Señor, por recordarnos que somos la luz de París. Y que eso es nuestro llamado. Y aunque nosotros teníamos planes diferentes a los tuyos, al igual que Saulo que se iba a Damasco, Padre, en el camino te has encontrado con él. Para que ya no sea tiniebla en Damasco, sino que sea la luz. De igual manera nos has encontrado aquí para muchos de nosotros en París. Nosotros íbamos a Damasco con planes diferentes, pero hoy nos has tocado. Nos has apartado para ti y queremos a Cristo proclamar. Queremos proclamar el nombre de Jesús en esta ciudad, en este país, donde tú nos envíes, confiando que tú estarás con cada uno de nosotros, porque tú eres fiel a tu palabra. Gracias por nuestros hermanos, Señor, por la visita. Gracias por haberles cuidado, por la voz de mi hermano. Gracias por tu misericordia. Gracias, te pedimos que los guardes en camino de regreso a sus hogares, Señor. Que estés con ellos y que sigan siendo de bendiciones donde tú quieras enviarles, Señor. Bendícenos a nosotros también. Que tu gracia nos acompañe y que tu palabra dé el fruto por el cual tú la envías. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador. Amén.